Francisco Hernández nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Francisco, ¿qué tal? Gusto saludarlas. Oye, pues una gran efeméride, como decía Lili hace unos momentos, porque un 28 de noviembre del año de 1520 muere Cuitláhuac. ¿Quién es Cuitláhuac? Cuéntanos. Bueno, hay que decir que nace también en el año de 1476, un 25 de noviembre. Así que es como digamos Mira, un pues, mes. muy cerca, Sí, ¿no? muy cerca de la Ajá. fecha en que fallece. Pero bueno, hablamos de uno de los grandes defensores de México, Tenochtitlan, Ok. Cuitláhuac. A él le toca defender el asedio de Hernán Cortés, le toca el 30 de junio de 1520 perseguir a Hernán Cortés en lo que llaman los españoles la Noche Triste. Ok. Y se cuenta que los españoles estaban a punto de salir de la ciudad, querían huir porque ya estaban sitiados, ya estaban la gente, los mexicas, estaban muy molestos porque habían hecho una gran matanza Sí. en el Templo Mayor en el mes de mayo. Wow. 400 personas las habían matado Pedro Alvarado a sangre fría. No, Y la gente estaba muy molesta. Hernán Cortés llega de Veracruz a haber luchado contra Pánfilo de Narváez, haberlo vencido, y se encuentra con este estado de sitio, esa tensión en la Ciudad de México. Entonces, logra entrar, pero al ver tal tensión, tienen que replegarse y salir. Y proponen salir esa noche de junio, 30 de junio, salir en la noche con cautela. Pero una mujer los ve y lanza el grito, que se van sus enemigos, que se van los españoles. Y entonces sale un soldado y sale Cuitláhuac y arenga a todo el pueblo a defender y a combatir a los españoles. O sea que fue este personaje histórico, Cuitláhuac, fue un héroe. Sí, fue un héroe. realmente, Sí, ¿no? sí, sí, un defensor. Su nombre quiere decir también el que cuida algo, el que protege algo. Ok. Y él le tocó proteger, cuidar la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y fue el 11º gobernante, nada más gobernó 8 meses, porque lamentablemente murió de viruela. Pero bueno, Que muere a muy corta edad, ¿no? a los Comentabas. 44 años, Joven. ¿Por qué se considera también señor de Iztapalapa? porque fue quien gobernaba la ciudad de Iztapalapa, una de las ciudades más grandes también de México, de la zona. Sí. Y volviendo a que persiguen a los españoles, muchos de ellos llevan las joyas que habían fundido, las llevan en talegas y salen huyendo Qué por la mala calle de Tacuba, saliendo, que es la parte más baja, y ponen un puente. El dicho puente lo quitan, pero Pedro de Alvarado es por este salto de Alvarado, puente de Alvarado, Ajá. porque una lanza cruza del otro lado. Sí. Bueno, entonces lo que hace Cuitláhuac es tomar a estos prisioneros y sacrificarlos un 7 de septiembre para ofrecérselos a sus dioses. Se dice ¿En que dónde lo sacrificaban, Francisco? en el Templo Mayor, el Templo Mayor. en la piedra de Nuevo Huitzilopochtli, ahí se les sacaba el corazón a Ándale, estos para que hombres. no anden de rateros. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y entonces Cuitláhuac logra vencerlos, crea un gran ejército, pero lamentablemente la viruela en ese momento diezma a la población y mueren muchísimos indígenas. Se hizo muchísimos. como epidemia, digamos. Epidemia, exacto. Mira. Y entre ellos cae Cuitláhuac, el cual, como decías bien, al principio muere el 28 de noviembre de 1520. Le tocó muy poco hacer esta revuelta, porque si hubiera vivido, hubiera cambiado la historia de Seguramente. de nuestro país, de alguna manera. Pero bueno, cae Cuitláhuac y entonces lo viene a suceder el gran Cuauhtémoc. que se vivirá. Después él vino Cuauhtémoc. Sí, viene Cuauhtémoc, el cual vivirá después un año más, y serán los periodos de gobierno más cortos dentro de los 12 gobernantes que tuvo la fundación desde 1325 hasta 1521. Que en la época de la colonia. Mira, digamos. nada Y después más. viene la época de la colonia ya, que les toca a los indígenas rehacer su ciudad, destruirla y hacer la ciudad española. Pero Cuitláhuac hay que recordarlo porque fue un gran guerrero, un gran luchador por ver libertado a su México. pueblo, a México, Tenochtitlan, de este asedio de los españoles. Que bueno, como tú dices, puso mucha parte de esto, por supuesto, hacia en el camino hacia la libertad, y que desgraciadamente muere de viruela, que si no lo hubiera hecho, estaríamos contando ahora otra cosa. ¿Sí? Si no se hubiera muerto por culpa de la viruela. Sí, entonces Cuitláhuac, pues hay que recordarlo como este gran luchador, y sobre todo el haber enfrentado a los españoles con sus soldados, con sus guerreros, para vencer a los españoles. Que hay que Porque buscar... nadie lo había hecho como él, ¿no? El hecho de enfrentarse de esa forma a los españoles. No, nadie lo ha hecho porque tienen que residir dentro de la ciudad, luchar dentro de su ciudad. Moctezuma en su discurso dice, los españoles ya nos vencieron, bueno, pero los que van a sufrir son los niños, los ancianos y las mujeres. Mejor rindámonos. Y la gente se enardece, se molesta muchísimo. Dice, ¿cómo tú nos dices esto, gran emperador de México, que gobierna todo el mundo de su época? Entonces la gente se enardece, es cuando está la leyenda de que le lanzan una piedra. Y entonces
Moctezuma cae muerto y él toma el poder. Y Hernán Cortés lo manda a él precisamente para que apacigüe al pueblo. Pero es todo lo contrario, ¿no? En lugar de apaciguarlo, lo él será el gran defensor. Y bueno, eso que haya salido Hernán Cortés corriendo, huyendo, y que haya llorado en ese árbol, ese ahuehuete, que En el todavía árbol existe. que existe. Todavía. El árbol de la noche ahuehuete, triste. la noche triste. Ah, Francisco. Hermano de En la Moctezuma calle también. Tacuba, en la calle Tacuba, Ajá. hacia, bueno, todo Puente de Oro hasta Tacuba, existe el Ahí árbol. está el árbol, Y es mira. como un patrimonio, una historia muy importante Oh, que claro. existe todavía. ¿Cómo no? Hay que irlo a visitar si es que no lo hemos visitado y está aquí en la Ciudad de México. Claro, para recordar este momento heroico de los mexicanos. Muy bien, Francisco. Muchas gracias por toda esta Gracias, información. Francisco. Muy Por buen día. recordarnos un poco de nuestra historia. Muchísimas gracias a Francisco. Hasta mañana.